No seas un simple termómetro que solo reacciona, sea un termostato, regula tus emociones y toma el control de tu aprendizaje. En este video descubrirás cómo tu estado emocional influye en tu capacidad de aprender y qué estrategias puedes aplicar para optimizar tu rendimiento. Y no todo lo que voy a decir va a ser algo nuevo para ustedes. Pero tal vez lo diga de modo diferente. Por ejemplo, controlar el estado de ánimo. Volviendo a Stan, cuando dije responsabilidad y que una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Lo más importante de lo que hay que responsabilizarse es del estado de ánimo. ¿Tiene sentido? ¿Y quién controla cómo se sienten? ¿Cuánto se sienten bien ahora mismo? Genial, este tipo de cosas es importante, me explico. Metafóricamente yo los veo a ustedes más como un termostato que como un termómetro. ¿Hay alguna diferencia entre un termómetro y un termostato? Sin duda la hay. ¿Qué hace un termómetro? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Muy bien, excelente, un termómetro refleja y reacciona al medio ambiente, ¿no es cierto? Reacciona al medio ambiente, y a veces nosotros somos como unos termómetros porque reaccionamos ante el tiempo. Si somos honestos, también ante la economía, la política, el modo en que nos trata la gente. ¿Pero acaso existe una brecha entre cómo algo o alguien nos estimula y cómo nosotros respondemos? ¿Tenemos alguna opción? Seguro que sí. Ahora bien, la diferencia entre un termómetro y un termostato es que un termómetro reacciona al medio ambiente. ¿Pero qué hace el termostato? Regula, ayuda a controlar, establece un estándar, una visión o una meta. ¿Y entonces qué pasa con el medio ambiente? Se eleva para alcanzar esa meta, a que hay una diferencia. Y aquí es donde volvemos a la responsabilidad, a cuando hablábamos de ser responsables. La capacidad de respuesta radica en cómo uno se siente respecto a las cosas y cómo las enfoca. Y el primer consejo es cree, porque tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en los dos casos, ¿qué más sigue? Tienes razón, ¿quién lo dijo? Lo dijo Henry Ford. Si crees que puedes o que no puedes de cualquier manera, tienes razón. Voy a demostrar lo que es una creencia, pónganse de pie. Pensarán que soy uno de esos maestros. Insisto. Ahora mismo ustedes tienen tanta inteligencia en sus cuerpos, se lo voy a demostrar. Den varios saltitos en el lugar y sepárense un poco de la persona de al lado si pueden. Para que si hacen esto, no vayan a sacarle un ojo a nadie o algo por el estilo. Muy bien, ahora pueden dejar de saltar. Aunque me encanta la energía, fíjense en los pies, que deberán permanecer en el lugar. Y lo que quiero que hagan es que señalen hacia adelante con la mano derecha. Su otra mano derecha, señor, lo siento. Ya lo sé, hacia adelante la mano derecha. Ahora sin mover los pies, simplemente giren hacia la derecha hasta donde puedan llegar y observen hacia dónde están apuntando. Mientras le sacan el ojo al vecino, noten hasta dónde llegan y hacia dónde señalan. Fíjense en el lugar exacto, vuelvan al centro y bajen el brazo. Ahora los guiaré durante un ejercicio de visualización muy rápido. Inspiren con fuerza. Exhalen y cierren los ojos. Coloquen los brazos a ambos lados del cuerpo, no en los bolsillos, y respiren normalmente. Ahora haremos un juego con los ojos cerrados. Solo quiero que se imaginen, tan solo imagínense, que vuelven a levantar el brazo derecho. Pero esta vez imagínense que giran el doble. Que llegan 2 veces más lejos. Como si fuera un buen estiramiento, agradable, siéntanlo en el cuerpo. Y si no pueden imaginárselo, imaginen que se lo están imaginando. Luego levanten el brazo y señalen hacia adelante. No, con los ojos cerrados. En la imaginación. Tan solo imagínenselo, solo en la mente. Sientan cómo giran 3 veces más lejos. Siéntanlo en el cuerpo, con los brazos a los lados, imagínense que dan 3 vueltas. Y luego con una sonrisa, preguntándose qué tiene esto que ver con aprender más rápido. Obsérvense y siéntanse dando 4 vueltas con el cuerpo. Obsérvense y siéntanse dando 4 vueltas como si fueran Gumby o estuvieran hechos de goma. Un enorme estiramiento. Bien, abran los ojos. Ahora levanten el mismo brazo, apunten hacia adelante y giren a la derecha, tan lejos como puedan llegar. ¡Wow! Levanten la mano o hagan ruido si llegaron más lejos la segunda vez. Ya pueden sentarse. Algunos de ustedes llegaron más lejos, algunos fueron un 25% más lejos y otros un 50% más lejos. Levanten la mano si fueron más lejos la segunda vez. Y esta es la pregunta mágica. Y ustedes ya saben qué voy a hacer, incluso antes de que la haga, eran físicamente capaces de llegar tan lejos la primera vez.
Porque nadie fue a clases de yoga mientras yo tenía los ojos cerrados, ¿verdad? Eran físicamente capaces de hacerlo. ¿Dónde estaba el bloqueo o la limitación, si es que existía? En la mente, ¿cierto? En la mente. Oigo que me dicen, Jem, no creía cuán lejos podía llegar. Adivinen cuántas creencias tenemos. Millones y trillones de ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Y anoten esto, todo comportamiento es impulsado por creencias. Todo comportamiento es impulsado por qué. Algunos de ustedes llegaron un 25 o 50% más lejos. Sin absolutamente nada. ¿Recuerdan cuando Vision decía que no se trata de trabajar duro? Sino que cuando se está en un cierto estado de ánimo es que se puede ir más allá y sin esfuerzos. ¿Cuántas personas han experimentado el estado de flujo antes? Ese estado en el que pierdes la noción del tiempo, tu atención está presente y tú estás en el momento. Y el nivel de desafío realmente coincide con tu nivel de capacidades. Te esfuerzas para hacer esta tarea y estás centrado, ¿verdad? Steven Kotler habla de ello en El ascenso de Superman y en Robar el fuego. ¿Cuántos aquí están familiarizados con la obra de Steven? Pregunto solo por curiosidad y contexto. ¿Y cómo se entra en esos estados? Una de las formas es creyendo que se puede. Porque creas que puedes o no, tienes razón, ya que todo comportamiento lo impulsa una creencia. Algunos de ustedes fueron un 25 o 50% más lejos, y si pudieran hacerlo en su negocio. Sin esfuerzo. ¿Qué pasaría si pudieran girar un 25 o un 50% o más en sus cuerpos o en sus relaciones? ¿Acaso hicieron un mayor esfuerzo la segunda vez que giraron el brazo hacia la derecha? No, porque es un estado, un comportamiento, una creencia. Permítanme un ejemplo. Vamos a participar juntos en otro juego, pero me temo que para este necesitaré ayuda con los micrófonos. Y como estamos hablando de la memoria, como olvidarse de la memoria es un estado, y también hablamos del aprendizaje, permítanme hacer una distinción. Mucha gente dice que tiene una memoria terrible. Dice que tiene concentración o que no tiene concentración, que tiene o no tiene creatividad. Quiero que dejen de pensar de este modo, pues la creatividad no es algo que se tiene, es algo que se hace. La atención no es algo que se tiene, la atención es algo que se hace. La energía no es algo que tienes o que no tienes, es algo que haces. La memoria no es algo que tienes, es algo que haces. ¿Y cuál es la ventaja en convertirla en algo que haces, a diferencia de algo que tienes? Que cuentas con control sobre ella porque puedes aplicarla a un proceso. La conviertes en una estrategia, porque existe una estrategia para leer más rápido. Hay una estrategia para recordar nombres, una estrategia para concentrarse, y estos son verbos, no sustantivos, ¿verdad? Luego el objetivo aquí, cuando hablamos de la memoria, por ejemplo, mucha gente por ahí cree. Permítanme cambiar un poco el guión. No existe una buena o una mala memoria. No existe una buena o una mala memoria. Solo existen una memoria entrenada y una memoria no entrenada. ¿Tiene sentido? Yo crecí con muchos problemas de aprendizaje, tuve muchas dificultades en el colegio, afronté desafíos a lo largo de toda mi educación primaria, secundaria y preuniversitaria. Recuerdo que a los 9 años una maestra me miraba y quizás pensara que o bien yo no podía entender lo que ella decía o bien no estaba prestando atención. Hablaba con otro adulto y le dijo, ese es el niño con la fractura de cerebro. Y yo apenas tenía 9 años. ¿Esas creencias y problemas de identidad acaso no provocan efectos? Claro que sí, y muchas personas creen que no pueden hacer ciertas cosas, como recordar nombres. Yo podría enseñarles una estrategia, pero si la creencia no se cambia, ¿qué sucede? Que se cumple esa creencia. Yo recuerdo que durante mi preparación para participar en un maratón, leí un capítulo de un libro. Trataba sobre la psicología de correr un maratón. Sobre la parte mental de este, y cito palabra por palabra, porque soy un experto en memoria. Decía, tu cerebro es como una supercomputadora, y tu diálogo interno es un programa que se ejecuta en ello. Entonces si te dices que no eres bueno para recordar nombres, no recordarás el de la siguiente persona que conozcas porque programas tu supercomputadora para que no lo haga. Resulta interesante. Tú decides ser un termómetro que solo reacciona o un termostato que regula y controla su aprendizaje. El poder está en tus emociones. Si este contenido te inspiró o te dejó reflexionando, no olvides darle like, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y suscribirte para apoyar la creación de más contenido educativo. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. Síguenos para más consejos de aprendizaje.